Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles. Hoy, jueves 1 de diciembre, vamos a estudiar juntos la lección titulada El desafío de la fe. Bien, el desafío de la fe. Aquí vamos a ver varios personajes para que también nosotros aprendamos de ellos, porque nosotros estamos en este mundo lleno de pecado, donde el enemigo anda como león rugiente, buscando a aquellos que tienen fe para desanimarlos. Les pone tentaciones, algunas veces muy difíciles, en las cuales el ser humano debe de aferrarse más y más por fe de Jesús. Los personajes del libro de Job, como mortales que veían por espejo oscuramente, actuaron desde un punto de vista muy limitado de la naturaleza del mundo físico y espiritual. Los personajes, ¿quiénes son esos personajes? Bien, estamos aquí, habla de Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú, la esposa de Job, que solamente se habla un poquito, pero también aparece, y Job mismo. Todos estos personajes miraban de una manera por espejo, dice, oscuramente. ¿Cómo miramos nosotros? Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, dice que lo miramos oscuramente. Y es interesante que en todos estos debates acerca del mal que afectó a Job, ninguno analizó el papel del diablo. Nadie se acordó del diablo. Nadie le dijo a él, tú eres el culpable. Él feliz, detrás de todo diciendo, bueno, qué bueno que estos no se han acordado de mí, sino que toda la culpa se la están echando a Dios. Aunque ellos dicen que ellos están a favor, defendiendo a Dios, están echándole toda la culpa a Él. Pero vemos, dice, ninguno se acordó del papel que está desarrollando Satanás en este gran conflicto. Porque no olvidemos que el gran conflicto que se está desarrollando en el universo, no solamente en la tierra, porque en el universo Él dijo que Dios era injusto. Pero Dios tenía un campeón, Job. Aunque Job no sabía que él había sido el llamado por Dios para defender la palabra de Dios, pero vemos que Job
se mantuvo, aunque fue apaleado de diferentes formas. Si leyéramos todo lo que dice Job 1 y 2, que ya lo hemos leído mucho, vemos cómo este hombre, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal, Satanás lo zarandeó de arriba abajo y para que él se apartara de Dios. Pero como hemos visto hasta aquí, Job estaba tomado por fe y no por vista de Dios, de Jehová. Y por eso nos vemos aquí. Y sigue adelante. Y aunque estos amigos de Job pensaban que estaban en lo correcto, especialmente Eliú, el último, sus intentos de explicar el sufrimiento de Job no alcanzaron su objetivo, porque todos decían que Job era culpable, que había fallado, que había pecado, que se arrepintiera. Por supuesto, dice, Job sabía que los intentos de ellos fracasaban. ¿Por qué? Porque Job sabía en quién había creído. Esa palabra creer implicaba, él sabía quién estaba a su lado. Él sabía quién le escuchaba. Él sabía a quién él amaba, de quién él hablaba, a quién servía, cómo lo mostraba ante sus prójimos. Por eso la pregunta que él se hacía, ¿por qué? No entiendo esto. Esto no tiene sentido. Esas eran las preguntas que se hacía Job. Pero él decía, aunque me matare, no importa. Yo sigo confiando en él. Yo sé que aunque me mate, mi cuerpo, con mi cuerpo lo veré. Él es mi Salvador. Ese desafío de la fe en Job salió el vencedor. ¿Por qué? Porque él confió en las promesas que él tenía en su corazón de Dios. En los capítulos iniciales de Job tenemos algo que ellos no tenían. O sea, que los amigos no tenían. ¿Y qué es lo que Job tenía? Una relación estrecha, íntima con su Creador. Fíjense cómo comienza el libro de Job. Capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto indica la relación que había entre Job y Dios. Por eso vemos aquí que en los capítulos iniciales de Job hay algo aquí que los demás no tenían. Y sin embargo, dice, los temas siguen siendo difíciles de comprender. Los sermones de cada uno de los amigos de Job
difíciles de comprender. Porque los amigos, ¿qué decían? Dios es justo. Y ciertamente Dios es justo. Pero lo decían no en la manera correcta, en el lugar correcto, ni a la persona correcta. Porque todos decían, tú estás mereciendo, estás recibiendo lo que mereces. No era su mal el que le produjo el sufrimiento a Job. No olvidemos que aquí en la tierra no hay ningún justo por sí mismo. Justo solamente Dios. Justo solamente Cristo. Nosotros llegamos a ser justos, a ser perfectos, en la medida que Cristo está en nuestro corazón. Y si Dios mismo dice de Job que era un varón perfecto, dice, no hay otro como él en la tierra, el versículo 8, capítulo 1, verso 8, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vemos aquí que la perfección de Job estaba en que él tenía en su corazón a Cristo. Él lo había hecho perfecto. Y Él es el que quiere a nosotros hacernos perfectos. Si le permitimos a Él reinar en nuestras vidas. No era su mal el que le produjo el sufrimiento a Job, sino que la bondad de Job hizo que Dios lo señalara ante el diablo. Y él y Job no sabía, nunca lo supo. Pero dice el comportamiento de Job, esa fe, esa confianza que había para con su Dios, fue lo que Dios, dice, lo señalara ante el diablo. Porque el diablo decía que no había ningún ser humano aquí en la tierra capaz de obedecer esa ley pesada que Dios había dado a todos los seres creados. Y Dios le dice, te has equivocado, Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Estás mintiendo. Míralo, obsérvalo. Y todos los demás están escuchando. Los hijos de Dios en esa reunión. Observen a mi siervo Job. Y vemos cómo el siervo Job mantuvo su fe. Entonces, dice, la bondad del hombre y su fidelidad a Dios causaron su mal. Es una pregunta. La bondad del hombre y la fidelidad y su fidelidad a Dios causaron su mal. ¿De qué modo se entiende esto? Recordemos, hermanos, el gran conflicto aquí en la tierra. El ejército del bien y el ejército del mal. Ahora me viene a la mente, se recuerdan, la guerra que tenía el pueblo de Dios contra los filisteos. Era una lucha a muerte. Y había una manera de pelear. Y el paladín de los filisteos salía todos los días a desafiar al ejército del pueblo de Dios. Y él decía, mándenme a uno. ¿Se acuerdan quién era ese paladín? Goliat.
Mándenme a uno que pelee y si me vence, seremos siervos de ustedes. Pero si nosotros los vencemos, si yo los venzo, ustedes serán. Allá en el cielo, uno debía también de presentarse a pelear por el ejército de Dios. Y Dios escogió a Job. ¿Por qué? Porque le era fiel. Él confiaba en Dios. Él iba a ir a la batalla de la fe, confiando en Dios. Iban a pasar momentos difíciles, iba a pasar él sí, y los pasó, ya lo vemos. Pero el escudo de la fe allí estuvo, lo mantuvo en alto. Job no se ofreció como voluntario para ser probado. Él no se ofreció de voluntario. Ahora dice, ¿quién lo haría? ¿Lo haría usted? Nadie de nosotros queremos ser probados, pero vamos a tener que ser probados. Y somos probados diariamente en cosas pequeñas, con el propósito de que nuestro carácter vaya asemejándose cada día más al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Era eso justo para Job y su familia? Esa familia unida con sus siervos, pero de pronto todo lo perdió. Perdió a sus siervos, perdió los animales, los hijos murieron. Entonces vemos acá que nos dice, ¿era eso justo para Job y su familia? Humanamente diríamos que no. Aunque Dios venció en este desafío con el diablo, sabemos que el diablo no reconoció su derrota. Él no reconoció su derrota porque siguió y ha seguido. Hoy en día, él sigue desafiando a Dios en las personas de sus hijos. ¿Será que tú estás siendo llamado para defender a Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Podrás, así como estás, ser llevado al campo de batalla y pelear contra el enemigo? El gigante, el poderoso. ¿Podrás tú, como Job, levantar el nombre de Dios y salir victorioso para honra y gloria de Dios? Sigue diciendo, cualquiera que sea el bien que resultó de lo que le pasó a Job, valía la pena la muerte de todas esas personas y el sufrimiento de Job. Valió la pena. ¿Por qué? Porque de esa manera el universo supo que había aquí en la tierra personas que amaban a Dios, que prefieren morir
antes que claudicara ante Satanás. Y eso lo hemos visto en la historia. Vemos cómo los mártires, pueblos enteros, fueron masacrados por Satanás porque no hacían la voluntad de él. Tenemos en la historia a los valdenses, que hasta en las montañas a las donde se fueron ellos huyendo a vivir, hasta allá llegó Satanás con los ejércitos y a miles mataron. Los albigenses, los hugonotes, eso estamos hablando del tiempo de la Reforma. Y antes de ello, muchas familias también murieron. Pero el que cree en mí, dice el Señor, el que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos ellos tenían eso en mente, que el morir por Cristo es ganancia. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente, que es preferible morir que volvernos en contra de Cristo. En este tiempo final, en el libro de Mateo, fíjese, nos dice qué cosas van a pasar dentro del pueblo de Dios. Mateo 24. Busquemos Mateo 24 y miren lo que nos dice. ¿Qué es lo que va a pasar? (24:10) Está hablando de las señales del fin. Está hablando para nuestros días. Mateo 24 nos habla lo que estará ocurriendo en el tiempo del fin. Y uno de ellos dice, en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos, de todas las gentes por causa de mi nombre. Viene ese tiempo difícil en la lucha. ¿Y qué va a pasar? Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá mucha apostasía. Muchos volverán la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque su fe no estuvo lo suficientemente firme en Cristo Jesús. Pero por eso es que el Señor a tiempo nos está diciendo, afirma tu fe. Van a venir desafíos grandes. Y ahora con estos desafíos pequeños, fortalécete. Vence estos desafíos pequeños para que de esa manera puedas vencer los que vienen, los grandes. ¿Qué dices tú, mi hermano? Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. El cristiano que ama a su Padre Celestial puede no discernir por providencias externas o señales visibles algún favor celestial dado de arriba a aquellos con poca o ninguna consagración. A menudo está sumamente afligido, angustiado, perplejo y rodeado por todos lados. Las apariencias parecen estar contra él. José era virtuoso y su carácter estaba marcado por la verdadera bondad y firmeza de propósito.
Sin embargo, fue difamado, perseguido y tratado como un criminal. Pero Dios tenía señaladas victorias para José, aun cuando aparentaba sufrir a causa de su buen proceder. Sabemos de José cuánto sufrió entre su familia, con sus hermanos que lo vendieron, las calumnias, las tentaciones que tuvo siendo esclavo, pero a lo que lo llevó esa firmeza de fe. El mismo Potifar lo puso como mayordomo. El enemigo no estuvo contento y puso a la mujer de Potifar para tentarle, pero él dijo: ¿cómo haría yo este grande mal contra mi Dios y contra Potifar? Y dejó la ropa y salió. Y por ello, por ser fiel a Dios, ¿qué pasó? Fue a parar a la cárcel. Pero él mantuvo su confianza en Dios y mantuvo también esa relación para con las personas, amándolas, sirviéndoles. Y el mismo carcelero miró que cuando llegó José, todo cambió para bien. Y le dijo: bueno, atiende tú aquí. Y llegó hasta la casa del rey. Y llegó a ser el segundo. Solamente el faraón era más grande que José. También vemos a Daniel. Daniel fue arrojado en el foso de los leones a causa de su firme adherencia al principio y su lealtad a Dios. Pero triunfó finalmente. Y Dios fue glorificado mediante su siervo, a quien él permitió que fuese humillado. Las envidias hicieron que José llegase hasta el foso de los leones, porque Dios lo había puesto en alto. Pero aquellos que los magos, astrólogos, adivinos, caldeos miraban en Daniel a alguien intruso que no merecía estar en el puesto que lo había puesto el rey, y buscaban la manera de difamarlo, pero no encontraban en su vida nada que pudiera difamarlo. Era también un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Y dijeron: en la adoración a su Dios, allí encontraremos. Y tuvieron que hacer una ley en la cual dijera que no se podía orar a otro Dios que no fuese al rey. Y el que lo hiciese, en 30 días, pena de muerte. Pero a Daniel no le importó. Él mantuvo hasta las ventanas abiertas para que mirasen que él adoraba al Dios creador. Y Job también fue despojado de sus tesoros terrenales, privado de sus hijos y convertido en un espectáculo de repugnancia para sus amigos. Pero en la hora de Dios, él mostró que no había abandonado a su siervo. También vemos al justo y fiel Esteban. Fue apedreado hasta la muerte por los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo, si eran los sacerdotes, era el pueblo de Dios, el pueblo que decía amar a su Dios, que iba a la iglesia los sábados, que decía guardar la ley. ¿Qué nos indica esto? Nos indica de que no todo el que me dice Señor, Señor,
tiene a Cristo en su corazón. Y si ahorita lo tiene en una medida tan pequeña, llegará el momento que esa medida tan pequeña no le alcanzará cuando sea tentado por Satanás y va a vender a Cristo y se va a volver al lado del enemigo. Y eso es lo que ocurrió en el tiempo de Esteban. Se volvieron en contra del siervo de Dios y fue apedreado Esteban hasta la muerte por los enemigos de Cristo. Seguramente no parecía que Dios estuviera fortaleciendo su causa en la tierra, permitiendo triunfar así a los impíos. Pero en esta misma circunstancia, Pablo fue convertido a la fe y mediante su palabra, miles fueron llevados a la luz del Evangelio y siguen llegando por miles hoy en el tiempo del fin, por lo que está escrito por el apóstol Pablo. El amado, el afectuoso Juan estuvo en el exilio, en la solitaria isla de Patmos, pero allí Jesús se encontró con él. Le fue permitido mirar el trono de Dios y contemplar a los redimidos de ropas blancas, que habían venido de gran tribulación y que habían lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. ¡Qué privilegio! Todo por ser fiel a Dios. El desafío de la fe para ti y para mí, hermano. Vamos a ser probados. ¿Vencemos hoy en las pruebas menudas? Si corriste con los de a pie y saliste vencedor, podrás vencer cuando vengan los de a caballo. Pero si ahora con los de a pie te acobardas, ¿qué va a suceder cuando vengan los tiempos difíciles? Son lecciones para que meditemos y nos examinemos cómo estamos, hermanos. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús. Imagínense estos 3 jóvenes hebreos que prefirieron la muerte antes que adorar la estatua. Y Daniel capítulo 3, les invito a que lo estudien, porque lo que está en el capítulo 3 de Daniel se va a volver a repetir en el tiempo de nosotros, hermanos. Ya no con una estatua literal, sino porque la estatua era el Dios de el rey, que ordenó que todos adoraran. Pero dentro de esa estatua estaba representado el Dios de Babilonia, Marduk, el Dios Sol. Hoy en este tiempo del fin, no será una estatua literal, pero sí se ordenará que en el día del sol el mundo entero adore a Satanás. So pena de muerte. ¿Qué harás? ¿Permitirás mejor entrar al horno de fuego? A esos tiempos difíciles donde no podrás comprar ni vender, no podrás vivir ya en tu casa, perderás todo lo que tienes. ¿Estás dispuesto?
Fortalece tu fe. Fortalece tu relación con Dios. Para que cuando esos momentos lleguen, tú puedas decir: yo sé en quién he creído. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿La muerte? ¿Los problemas? Preguntémonos eso. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego, por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles en Babilonia. Así Él estará con nosotros. Y termina la lección diciéndonos, y aquí hay una de las lecciones más importantes del libro de Job, la de vivir por fe, no por vista. Confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos explicar las cosas que nos suceden. No vivimos por fe cuando todo está racionalmente explicado. Vivimos por fe cuando confiamos y obedecemos a Dios, como Job, aunque no tenga sentido lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las cosas para las que debes confiar en Dios, aunque no las entiendas? ¿Qué cosas están pasando en tu vida que no las entiendes? Nos dice que debemos poner nuestra vista en Jesús y vivir por fe. ¿De qué manera puedes seguir edificando esa confianza aun cuando no tengas todas las respuestas? Así es de que, hermanos, no olvidemos que vamos a ser probados, cada uno individualmente, y necesitamos esa fe que hoy por hoy está débil. Necesitamos fortalecerla diariamente, teniendo una relación diaria constante con el Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.